Bien, Primera de Juan capítulo 1 y vamos a los versículos del 8 al 10. Y en esta mañana lo que queremos hacer es, Dios mediante, vamos a terminar el capítulo 1 que lo comenzamos ya hace algunas semanas. Y sí, recordando que el nombre o el título de esta serie que hemos comenzado en Primera de Juan, lo hemos titulado Viviendo como hijos de Dios. ¿Qué Dios quiere para nuestras vidas como hijos o hijas de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios para con nosotros? Y en esta mañana vamos a ver los versículos del 8 al 10. Mire cómo dice 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos, y el apóstol Juan aquí continúa con la misma idea que vimos la semana pasada, dice, si decimos que no tenemos pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vaya conmigo al versículo 9 y quiero que todos juntos, a una voz, leamos el versículo 9. Leamos el versículo 9. Dice así, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, te damos gracias por este día. Y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu hable a nuestras vidas, Señor. Gracias por el grupo, Señor, que está aquí en esta mañana. Gracias por tu iglesia, Señor. Te pedimos que tú bendiga a aquellos que están con nosotros, Señor, y cuide también, Señor, a aquellos que no pudieron estar con nosotros en esta mañana, Señor. Si hay alguien que viene de camino, tráelo con bien, Padre. Te pedimos en esta hora, Señor, que tu Santo Espíritu hable a través de tu palabra, Señor. Que tú nos escondas detrás de la cruz de Cristo para que seas tú quien hables. Y que, Señor, tu palabra trabaje en nuestros corazones de una manera poderosa, impactante en esta mañana. Gracias, Señor, por tu cuidado y tu protección. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. En esta semana hemos estado pensando en los diferentes acontecimientos que han estado pasando no solamente a nivel nacional en nuestro país, pero también a nivel mundial, y las conversaciones, ¿verdad?, de muchos de nosotros cuando hablamos con amigos o con familiares o con personas inclusive en la misma iglesia, ¿verdad?, se centran en todas esas cosas que han estado pasando, eventos que han estado pasando en nuestro país y también a nivel mundial. Y lo que el apóstol Juan nos va a decir en esta mañana es que hay un problema con toda la raza humana y ese problema se llama el pecado. Ahora, en esta mañana lo que vamos a ver son los últimos 3 versículos del capítulo de Primera de Juan. Si ustedes recuerdan y hacemos un repaso, los primeros 4 versículos de Primera de Juan, el apóstol Juan nos habla aquí en esos versículos de la humanidad de Cristo, de cómo Dios se humanó, se encarnó, se hizo uno como nosotros, y murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Y como dice Juan, que no es simplemente un cuento o un hecho, sino es una verdad histórica, donde Juan dice que él vio y palpó y tocó y pudo ver lo que Cristo hizo cuando él vivió aquí en la tierra. Si seguimos la progresión, vemos que en los siguientes versículos, los versículos 5, 6 y 7 que vimos la semana pasada, vemos donde el apóstol Juan de una manera afirmativa y contundente
nos enseña que Dios es que Dios es luz. Que Dios, la esencia de Dios, la naturaleza de Dios es que Él es luz, Él es puro, Él es santo, Él es glorioso. Y dice, y que no existe ninguna tinieblas en Él. Donde nosotros hablamos la semana pasada que hay una marca, una línea bien clara entre Dios, que es puro y santo, y la maldad y el pecado de este mundo. Y donde no podemos mezclar a Dios y al pecado. Y Juan continúa diciendo, sí, eso que es una realidad, no solamente porque Él lo dijo, sino que es una realidad bíblica. Dice Juan entonces, aquí en estos versículos, que si nosotros decimos que tenemos comunión personal con Dios, esa comunión se va a reflejar entonces de la manera en que nosotros vivimos y andamos. Porque dice también ahí el apóstol Juan que si nosotros decimos que tenemos una comunión con Dios, pero no vivimos de una manera o de la manera que Dios quiere que nosotros vivamos, dice que nos estamos engañando a nosotros mismos y que la verdad de Dios no está en nuestros corazones. Gracias, hermano. Y ahora vamos a ver entonces aquí en los versículos del 8 al 10, donde el apóstol Juan entonces va a terminar este capítulo y, como si podemos decirlo así, nos va a traer a nosotros a otro nivel de verdades bíblicas con la misma esperanza, misericordia y gracia de Dios. Si usted ha notado en las últimas predicaciones que hemos estado haciendo de Primera de Juan, hemos visto que Juan está aquí lidiando con ataques de falsos maestros, de falsas enseñanzas al carácter y a lo que Dios ha dicho, pero siempre nos lleva y nos trae a la misericordia y al amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mire cómo dice el versículo 8. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es bien interesante aquí porque esa frase ahí que dice, si decimos que no tenemos pecado, esa palabra o esa frase, esa palabra pecado ahí se está refiriendo a nuestra naturaleza pecaminosa. No se está refiriendo tanto, porque lo vamos a ver en el versículo 10, a nosotros cometer pecados, sino que esta frase aquí en el versículo 8 que dice, si decimos que no tenemos pecado, lo que esa frase quiere decir es que habían personas en aquel entonces diciendo que ellos no tenían una naturaleza pecaminosa. Dice que ellos no vivían ni que nunca tuvieron una naturaleza pecaminosa. Pero la Biblia es bien clara porque dice que no solamente dice que somos pecadores, sino que nacemos en ¿qué? Nacemos en pecado. ¿Usted recuerda lo que dijo David en el Salmo 51:5? Dice, he aquí, escuche bien, dice, he aquí, en maldad he sido, dice, formado. Y dice, y en pecado, dice, me concibió mi madre. O sea que cada uno de nosotros aquí presente, no podemos decir, como esas personas en el tiempo de Juan que decían, oh no, nosotros somos perfectos. No podemos decir eso, porque de acuerdo a la palabra de Dios dice que nosotros somos formados. Cada persona aquí en esta mañana ha sido formado. Cuando usted nació con una naturaleza de pecado. ¿Usted se ha fijado que para aquellos que tienen hijos, usted nunca tuvo que enseñarle a su hijo que cuando él quería ese juguete, él podía ir, hacerle así al otro niño y agarrar el juguete? ¿Quién le enseñó eso? ¿En el devocional? ¿En las noches? ¿En su casa? ¡Claro que no! ¿Por qué? Porque ese niño que es tan hermoso, esa niña tan hermosa, tan bella, ¿verdad? Que a veces uno se lo quiere comer, como uno dice, ¿verdad?
Y cuando crece uno dice, wow, mejor me hubiera comido cuando estaba, ¿verdad? Uno dice esa frase así, ¿verdad? ¿Quién le enseñó a ellos a pelear por los juguetes? A decir mentiras. Nadie. Sino que ellos fueron formados, dice, concebidos en pecado. Ahora la pregunta es válida. Entonces, ¿qué es el pecado? Simplemente el pecado es todo lo que desagrada a Dios y va en contra de su palabra. Es como decir que si usted tira a un punto lejos y le da en el centro ahí, toma y quiere y gana la perfección. Y cuando nosotros apuntamos hacia la perfección de Dios, no estamos ni siquiera cerca de la perfección de Dios. Es violar, es no cumplir toda la ley de Dios. Y usted dice a lo mejor, oh no, yo he cumplido toda la ley de Dios. Tú no sabes que yo inclusive sigo todos los mandamientos. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, dice, se hace culpable de todos. O sea que si usted infiere dice la palabra de Dios, que es culpable de todos. ¿Se puede hacer eso? Imposible. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos formados en pecado, tenemos una naturaleza pecaminosa. No hay nada bueno en el hombre. El hombre es completamente depravado en su naturaleza y tenemos una naturaleza pecaminosa hasta que un día estemos en la presencia de Dios. Dice ahí el versículo, si decimos que no tenemos pecado, si nosotros afirmamos, no, yo no tengo una naturaleza pecaminosa, que es falso, dice ahí, nos engañamos a nosotros mismos. No estamos engañando a nadie más. Dice, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ya vimos que no somos perfectos. Vimos que no podemos cumplir toda la ley de Dios. No hay una persona aquí en esta mañana que pueda decir, wow, yo sigo y cumplo todo lo que Dios dice en su palabra. No hay nadie. Ninguno de nosotros. Y dice que esa persona que cree eso, dice, se engaña a sí mismo. Yo me imagino que usted ha ido, ¿verdad?, a bodas y a fiestas y a actividades donde hay bizcocho. Y generalmente, ¿verdad?, el bizcocho tiene una cantidad, ¿verdad?, de suspiro, ¿verdad?, de diferentes colores por encima del bizcocho para decorarlo, para que se vea bonito, ¿verdad? Y uno va o hace la fila o las personas lo llevan a la mesa, ¿verdad? Y uno tiene ese pedazo de bizcocho ahí y wow, se ve tan bonito y tan bueno. Y usted en vez de, ¿verdad?, saborearlo, se lo come rápido así de 2 o 3 cucharadas. ¡Wow! ¡Qué bueno está ese bizcocho! Generalmente cuando uno se lo come de esa manera, ¿verdad?, ¿por dónde se queda el suspiro? Bueno, el suspiro generalmente, ¿verdad?, se queda muchas veces, ¿verdad?, en un lado del labio, a lo mejor por ahí o por aquí. Y una gente, ¿verdad?, que viene y le dice, mira una servilleta ahí para que te quite ahí, ¿verdad?, el suspiro. Y usted hace así. Ya yo terminé ya. No, mira, pero que te quede un poco de este lado. No, es que tú no estás viendo bien. Ya yo me limpié todo. Y muchas veces, ¿verdad?, hasta a mí me ha pasado. Que yo digo, no, ya yo estoy limpio, ¿verdad? Y salgo por ahí y la gente se me queda mirando raro. Dice, y digo yo, ¿qué pasó? No, mira, tiene algo ahí. ¿Cómo? No, pero yo no tengo nada. Y usted va a un espejo, ¿verdad? Y se ve yo, wow. Todo este tiempo, ¿verdad? La idea aquí de Juan es que muchas veces nosotros creemos que somos buenos. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 3, dice, ¿qué pues? Escucha, dice, ¿somos nosotros mejores que ellos?
Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles que todos están bajo pecado. Escucha el versículo 10 de Romanos 3. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Usted escuchó eso? Dice, no hay justo ni aun uno. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No, escuche bien, dice, no hay quien haga lo bueno. Dice, no hay ni siquiera uno. ¡Wow! O sea, no, el apóstol Pablo aquí no deja, bueno, vamos a buscar a ver si por lo menos uno. Dice, no hay ni siquiera uno que cumpla todo lo que Dios dice en su palabra. No hay ni siquiera una persona en este mundo completo que no haya nacido en pecado. Porque ya lo vimos en el Salmo 51, que somos formados, hemos sido concebidos por nuestra madre en pecado y por eso tenemos una naturaleza pecaminosa. Y dice que la persona que no cree eso, dice, se engaña a sí mismo. Y no solamente eso, sino mira el versículo 8, dice, y la verdad no está en nosotros. Recuerde que Juan le estuvo escribiendo aquí, cuando él escribió esta epístola, a un grupo que quería infiltrar esa falsa enseñanza llamada el gnosticismo, donde no solamente ellos no creían en la humanidad de Cristo, pero eran personas que no eran salvas, que tenían un falso y erróneo entendimiento del pecado del hombre. Eran personas que estaban ciegas y por eso la verdad no estaba en los corazones de ellos. Y no podemos perdernos, como decimos nosotros, con esta doctrina del pecado, donde cada persona que nace en este mundo nace con una naturaleza pecaminosa. Triste, contamos de la masacre que sucedió en Las Vegas. Y muchas personas, y muchos investigadores, y muchos agentes policiales investigando y queriendo saber el porqué, la razón de que ese señor rentó, alquiló una habitación en el piso número 32, rompió una ventana y comenzó a disparar de una manera sin misericordia a una multitud. Sin dejar ni una nota, sin dejar nada. Dice, uno de los casos más complicados que ellos han estado estudiando. Pero la Biblia nos da la respuesta. El hombre fue formado en pecado. Y nosotros decimos, wow, pero no, yo no voy a llegar ahí. Cuidado. Porque cada uno de nosotros tiene una naturaleza pecaminosa. Y si no es por la gracia y la misericordia de Dios, usted tiene la capacidad de hacer eso que hizo esa persona. Si no es por la gracia y la bondad y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Por eso dice Juan en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, pero mire ahora entonces el versículo 10. Vaya conmigo al versículo 10. Porque dice entonces la frase, si decimos no solamente que no tenemos pecado, pero dice, si decimos que no hemos pecado. Entonces, en el versículo 8, el apóstol Juan habla de que nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. En el versículo 10, el apóstol Juan habla entonces de que nosotros entonces pecamos, cometemos pecado. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque tenemos una naturaleza pecaminosa en nosotros. Y aquí, entonces, está hablando Juan de personas que niegan, escuche bien, de personas que niegan que nunca han cometido un pecado. No solamente que no tienen una naturaleza pecaminosa, sino que ahora, entonces, no han cometido algún pecado o ningún pecado en su vida. Dice Romanos 3:23, por cuanto algunos pecaron, por cuanto solamente los que viven en Estados Unidos no pecaron,
No, dice por cuanto todos pecaron. Y dicen, y están destituidos, en otras palabras, separados de la gloria de Dios. Y cuando una persona llega a creer que nunca ha pecado, cuando una persona llega a creer, no, yo soy más bueno que esa persona, porque yo no peco tanto así como él o como ella. Dice aquí el apóstol Juan, dice, entonces, no solamente nos engañamos a nosotros mismos, dice, le hacemos a quién mentiroso. Dice, le hacemos a él, a Dios mentiroso. Escuche lo que dice John MacArthur de esta frase. Dice, negar ese hecho, negar el hecho de que nosotros no pecamos, dice, negar ese hecho equivale a blasfemar a Dios con calumnias que difaman su nombre. Cuando nosotros decimos que nosotros no solamente no tenemos una naturaleza pecaminosa, sino que no pecamos, dice que no solamente nos engañamos a nosotros mismos porque no es verdad. Dice que nosotros le hacemos a Dios, que dijo que todos somos pecadores, mentiroso. Le estamos diciendo a Dios mentira. Le estamos diciendo a Dios que Dios es mentiroso porque lo que Él dijo en su palabra no es verdad. Dice Romanos 3, versículo 4, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre, ¿qué cosa? Mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Dice, y su palabra no está en vosotros. En el versículo 8 dice, y la verdad no está en vosotros. Mira el versículo 10 lo que dice al final. Dice, y su palabra no está en nosotros. Esa palabra ahí que dice palabra, ¿verdad? Logos, no está hablando del verbo de la vida, no está hablando de Cristo, sino es una palabra que tiene un peso mayor que la frase en el versículo 8, porque es una palabra que habla del interior, que comunica al alma la verdad y la verdadera libertad. Dice que esas personas que dicen que nunca han pecado, dice que la verdad no ha llegado no solamente a sus mentes, sino ni siquiera a su alma, a sus corazones. Dice, porque la palabra de Dios, la verdad de Dios, no está en sus vidas. Vaya conmigo a Mateo 19, versículo 16. Mire Mateo 19, el versículo 16. La historia de Cristo con el joven que pensaba que era bueno y que había cumplido todo. Mire Mateo 19, mire el versículo 16 lo que dice. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Dice, ninguno hay bueno sino uno que es Dios. Mas si quieres entrar en la vida, dice, guarda los mandamientos. Dice él, pero eso es muy fácil. Wow, qué fácil me la puso Cristo aquí. Porque mire cómo respondió él. Dice, le dijo, ¿cuáles? Bueno, Jesús le dijo entonces, dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El versículo 20 dice, el joven le dijo, wow, pero Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Usted se imagina esa escena ahí. ¿Verdad? Este joven pensando que lo tenía todo calculado, perfecto. Digo, wow. Dice, wow, pero ya yo todo lo he guardado, pero Señor, ¿pero qué me falta? Todo lo he cumplido. Ya yo voy camino al cielo. Versículo 21. Jesús le dijo, aquí está ahora. Si quieres ser, palabra clave ahí. Lea bien. Si quieres ser, ¿qué? Perfecto. ¿Te recuerda el versículo 5 que dice, Dios es
luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Tenemos que ser perfectos y la única manera que somos y podemos ser perfectos es a través de confiar en Cristo, a través de Cristo, porque Él es el único camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Cristo. Dice ahí, si quieres ser perfecto, anda. Dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Dice, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. ¡Ay! ¡Wow! Excelente, claro. Vamos a hacerlo en el versículo 22. Eso no fue lo que él dijo. Dijo que el joven, dice, oyendo el joven estas palabras, dice, ¿se fue qué? Triste. Dice, porque tenía muchas posesiones. Él quería a Cristo, pero él lo quería a su manera. Él quería seguir a Cristo, pero Cristo, no. Si tú vas a quitarme eso, así no. Si yo te voy a seguir, Cristo, pero va a ser en mis términos, como yo quiera, como yo diga, como yo pienso, como yo creo que sería lo mejor, como más me conviene a mí. Si me conviene a mí, te sigo. Cristo, si no me conviene a mí, no te sigo. No. Eso no es lo que está diciendo el texto. Dice Cristo, tú me quieres seguir, tienes que darme toda tu vida, todo lo que tú tienes, tu tiempo, tu dinero, tus finanzas, tus cosas, tus pertenencias, que se le entregue todo a Él, tu vida. Cristo, aquí está todo lo que yo tengo. Entonces Jesús va a decir, ok, dice, sígueme. Pero no podemos seguir a Cristo y estar aferrado al mundo. No podemos seguir a Cristo y estar aferrado a que, yo soy una buena persona, mira todo lo que yo hago, mira todas las cosas que yo puedo hacer. No podemos seguir a Cristo y que nuestras conversaciones, nuestra vida, nuestro hablar, nuestro pensamiento, lo que nosotros hagamos, como hablamos la semana que viene, nuestro caminar, nuestro andar, los hábitos que nosotros tenemos, vayan en contra de lo que dice la palabra de Dios, porque si decimos que tenemos una relación personal con Dios, todas esas cosas son secundarias, porque Cristo es ahora lo primordial en mi vida. Por eso dice Juan ahí, en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. El versículo 10 dice, si nosotros decimos que no hemos pecado, que nunca hemos cometido pecado, dice Juan, no solamente nos engañamos a nosotros mismos, sino que le hacemos a Dios mismo mentiroso. Pero mire la gracia de Dios y la bondad de Dios en el versículo 9. Mire el versículo 9 lo que dice. Si confesamos. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para no solamente perdonar nuestros pecados, pero también limpiarnos de toda maldad. Y la idea aquí que Juan está instruyendo, que aquellos que no conocen a Cristo deben arrepentirse de sus pecados y convertirse de sus caminos al camino de la salvación. Y para aquellos que son creyentes, que conocen a Cristo personalmente, escuche bien, Juan está instruyendo aquí a través del Espíritu de Dios que nosotros debemos confesar nuestros pecados, que debemos mantener una vida limpia delante de Dios diariamente. Esa palabra ahí, confesamos, tiene la idea de cuando usted está de acuerdo con alguien. Cuando usted se pone en acuerdo con alguien, dice un comentarista, una muestra de una persona que es salva, que es creyente, que tiene una relación personal con Dios, es la confesión, escuche bien, es la confesión continua de sus pecados. Si usted es creyente en esta mañana, salvo por la gracia de Dios, y usted pecó ayer o antes de ayer o la semana pasada y todavía usted no ha confesado ese pecado,
usted está en problemas con Dios. Porque dice aquí la palabra de Dios, no yo, que si pecamos, dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y Juan dice aquí, si confesamos nuestros pecados, la idea es estar en acuerdo con lo que Dios dice acerca de mi pecado. Estar en acuerdo con Dios, que si es pecado y nosotros entonces debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Confesar quiere decir, yo pequé delante de Dios, esto es lo que dice la palabra de Dios, yo me voy a arrepentir de mis pecados. Esa es la palabra, eso es lo que significa esa palabra ahí, confesar, estar en acuerdo con Dios. Si usted dice, wow, yo pequé, pero yo no me voy a arrepentir, no le voy a pedir perdón al Señor por mis pecados, entonces no estamos haciendo lo que dice la palabra de Dios. No estamos en acuerdo con lo que ha dicho Dios en su palabra, porque dice ahí, si confesamos nuestros pecados. Y vimos que la palabra pecado es toda cosa que desagrada a Dios y que va en contra de su palabra. Dice el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Dice, y al corazón contrito, dice, y humillado. Escuche bien, dice, no despreciarás tú, oh Dios. Wow. El corazón que se humilla, que se quebranta, que reconoce, que admite que ha pecado, dice ahí, que al corazón contrito y humillado, Dios no le va a decir, no, ahora no. Dice que Dios no lo va a rechazar, no lo va a despreciar. Y dice ahí, si confesamos nuestros pecados, dice que Dios, si estamos en acuerdo con Dios, si reconocemos, sí, hemos pecado con Dios, que sí hemos pecado, dice que Dios es fiel y justo. Número 1, Dios es fiel, la esencia de Dios. Y número 2, Dios es justo, la rectitud de Dios. Si reconocemos nuestros pecados, dice que Dios será fiel y justo. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas. Porque Dios es recto en todo lo que hace. Y si Dios está diciendo aquí que si nosotros nos humillamos y nosotros nos arrepentimos, de sea cual sea el pecado que nosotros hayamos cometido, dice que Dios, la esencia de Dios es que Dios es fiel y que Dios es justo. Y si Dios dice que perdona, ¿saben algo? Dios va a perdonar. ¿Por qué? Porque el mismo versículo dice que Dios mismo es fiel, que Él cumple sus promesas. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Usted recuerda Hebreos 11:11? Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Dice, porque creyó que era fiel. ¿Quién? ¿El esposo de ella? No. Dios, que lo había prometido. Segunda de Timoteo 2:3, escuche bien, dice, si fuéramos infieles, dice que Él, Dios, dice, permanece fiel. Y escuche cómo termina ese versículo. Dice que Él mismo, Dios, no puede negarse a sí mismo. Dios mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Y cuando nosotros somos infieles y pecadores, dice que Dios permanece y permanecerá fiel. No importa el pecado que nosotros hayamos cometido en esta vida. Dice la palabra de Dios que si nosotros lo confesamos, si nosotros venimos y estamos en acuerdo con Dios y reconocemos y nos humillamos, sea lo que sea, dice que Dios es fiel a su promesa y Él es justo, Él es recto, Él nos va a perdonar. ¿Has cometido algún pecado? Hoy, ayer, antes de ayer, en esta semana, dice que Dios es justo y fiel.
y que nos perdona. Y termina ahí entonces el versículo, dice, justo, fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Imagínese usted, cada persona que es culpable lleva una sentencia y el juez, ¿verdad?, le aplica los meses o los años que esa persona va a durar en la cárcel. Imagínese usted que de todos los estados de Estados Unidos, el estado de Wisconsin sea el único estado que tenga un juez donde ese juez ha decidido perdonar a todas las personas que son culpables de algún delito. ¿Usted se imagina que Wisconsin sea el estado que tenga ese único juez, donde no importa el delito que cualquier persona haya cometido, ese juez va a ser misericordioso y va a perdonar a esas personas que han cometido esos delitos? ¿Usted se imagina eso? Nosotros tuviéramos personas de todo el mundo aquí en Wisconsin. Wow, si hay una persona que está en Atlanta y comete un crimen, wow, no, un avión para Wisconsin, hay un juez que perdona todo. Una persona en Alabama, en Texas, en China, en Corea, en Japón, en México, en Perú, en Ecuador, en Chile, donde sea. Wow, si usted comete un pecado, no, un avión, Wisconsin, juez, esto fue lo que yo hice, perdonado. Juez, perdonado. Juez, wow, sería algo maravilloso, pero no es así. Pero si hay un juez, y ese juez es fiel y es justo. Y si nosotros decidimos, yo voy a seguir mi camino, Dios es fiel y justo. Pero dice que Dios, ese Dios, el único juez justo, dice que es fiel y es justo y nos perdona. ¿Y saben algo? No solamente nos perdona, sino que nos limpia. Dice ahí, y nos limpia. Dice, y nos limpia de toda maldad. De toda maldad, no de algunas. Dice de toda maldad, sea lo que sea que nosotros hayamos hecho, Dios no solamente nos perdona, nos restaura a Él mismo, sino que nos limpia, nos transforma, nos da un corazón nuevo, una vida nueva. Dice que nos limpia de toda maldad. Y en esta mañana, si estás aquí y no tienes una relación personal con Cristo, si tú en esta mañana no puedes decir verdaderamente que tienes una relación personal con Cristo, buenas noticias, Dios es fiel y verdadero y quiere darte vida eterna. Quiere perdonar tus pecados, quiere limpiarte de cualquier maldad, de cualquier pecado que hayas cometido, porque Dios es fiel y justo. Y si estás aquí en esta mañana y conoces a Cristo, si tienes una relación, si tú puedes decir, sí, yo tengo una relación personal con Cristo, en esta mañana, sea lo que sea que nosotros hayamos cometido en nuestro caminar cristiano y los pecados que vamos a cometer en nuestra vida cristiana, ¿por qué? Porque como vimos, tenemos una naturaleza pecaminosa y por eso pecamos. Dios también en nuestra vida cristiana dice que Él es fiel y justo y nos perdona y restaura nuestra relación que tenemos con Él. Hay algunos lugares en nuestra comunidad aquí en Wisconsin y también en otros lugares donde uno va a algún restaurante o algún lugar, una tienda, y hay restaurantes y lugares que tienen sus reglas, ¿verdad? A veces uno anda como le dice uno, en chancletas o en pantalones cortos o en t-shirt. Y hay algunos restaurantes que si no es con una camisa formal o un saco, una corbata o algo así, bueno, pues uno no puede entrar ahí. Esas son las reglas que ellos tienen. Ya muchas veces, ¿verdad? A mí me ha pasado que yo quiero entrar a un lugar, no, mire, tiene que dejar esa bebida ahí o esa comida, eso
Esas son las reglas que ellos tienen. Para Dios, que es luz, que es perfecto, que es santo, que es puro, nosotros necesitamos su limpieza para ser también puros como Él, para nosotros poder llegar y estar en la presencia de Dios. Y la pregunta es, ¿tienes tú una relación personal con Dios? Hoy, ¿puedes tú decir, hoy, si yo muero hoy, yo estoy seguro que estaré en la presencia de Dios? No por lo bueno que yo soy, no por todas las cosas que yo he hecho, no porque yo me he visto de esta manera, no, porque tú tienes la llave que abre los cielos, que es Cristo, una relación personal con Él. Si conoces a Cristo en esta mañana, ¿cómo está viviendo tu vida? ¿Cómo está viviendo la vida cristiana que Dios te ha dado por su gracia y su misericordia? ¿Estás tú viviendo como dice, y terminamos con esto en Efesios 5:8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, dice, mas ahora sois luz en el Señor. Y termina diciendo, andad como hijos de luz. Señor, te damos gracias. Ayúdanos en esta mañana. Y Padre, te pedimos que tu palabra penetre en nuestros corazones, Señor, de una manera poderosa e impactante, que transforme nuestras vidas, Señor. Si hay alguna persona aquí, Señor, que no te conoce, que no tiene una relación personal íntima contigo, Señor, oh Señor, que no salga de aquí esta mañana sin hablar con alguien, Señor. Que no salga de esta mañana, que no salga de aquí, Señor, esta mañana sin arreglar cuentas, Señor, contigo, sin estar de acuerdo con lo que tú dices en tu palabra, Señor. Y Padre, aquellos que por tu gracia tenemos una relación personal contigo, salvos, creyentes, Señor, que nos mantengamos viviendo para ti, Señor. Que cuando pequemos, Señor, porque sí vamos a pecar, que vengamos delante de ti, Señor, porque tú eres fiel y justo para perdonarnos, Señor. Limpiarnos de toda maldad. Y seguir, Señor, impactando esta comunidad, viviendo para ti, Señor. Gracias, Señor, por tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.